Buenos días a todas, el matinal de Chile. Hoy vamos a estar viendo entonces la tercera herida en estas clases que llevamos haciendo, donde hemos estado trabajando las heridas de infancia. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes? ¿Y por qué necesitamos tener claridad? Porque nuestra infancia determina nuestro sentir determina nuestro accionar en la vida, ¿ya? Entonces, si nosotros no comprendemos y no conocemos cuáles son nuestros dolores y desde dónde operamos, vamos a seguir creyendo que la vida nos sucede por azar. Y los negocios, la salud y el amor son nuestras tres áreas maestras: dinero, salud y amor. Y estas heridas afectan transversalmente a lo que hacemos, porque como somos en una cosa, somos en todas, ¿ya? Y aunque no lo crean, o espero que sí, me imagino, por eso están conectadas de tempranito. Estas heridas van marcando nuestra forma de actuar como adultos y nuestras decisiones económicas, nuestras decisiones físicas y nuestras decisiones amorosas. Y repercuten en todo. Entonces, lo primero que quiero decirles es que cada herida tiene una energía, contiene una energía. ¿Qué tipo de energía? Una energía, una emoción, ¿ya? Y lo importante para la sanación de estas heridas es la conciencia. ¿Cómo nos hacemos conscientes? Nos hacemos conscientes entendiendo nuestro sentir. Y en esto voy a ser bastante majadera, ¿ya? Porque eh, veo que algunos empiezan a comprender su herida, pero no hacen el trabajo de la liberación. Y al no hacer el trabajo de la liberación de la energía, no sales de la rueda de la rata, como dice Robert Kiyosaki, ¿ya? Y lo más importante es que ustedes empiecen a ser conscientes de lo que sienten, desde dónde opero. Tenemos que ir a la raíz, no a la superficie. Y la superficie es cómo yo percibo la vida, ¿ya? Entonces, vimos dos heridas antes. ¿Cuáles fueron esas heridas? Vimos la herida de el rechazo y vimos la herida de el abandono, ¿ya? Estoy buscando mi presentación. Pero, ¿qué es importante? Que tenemos cinco heridas o cinco máscaras que nos impiden ser nosotros mismos, ¿ya? Y esas máscaras se van desarrollando durante nuestros 0 y 5 años. Y hay tres máscaras bases, que son la herida del rechazo, la herida del abandono y la herida de la humillación, ¿ya? Las tres que ya tenemos dos clases, así que si no las has visto, anda y repásalas porque las clases están ahí a tu disposición. Y esta es la tercera. Una vez que hayamos visto estas tres, tenemos que tener conciencia de que quedan dos heridas más, la herida de la traición y la herida de la injusticia, pero que estas dos heridas son una derivación de las otras heridas. ¿Se entiende? Una base y luego las otras son una derivación, una transformación. ¿Ya? Entonces, la herida del rechazo es una herida en la que yo me siento rechazada desde niña, incluso desde el vientre de mi madre. Por ejemplo, mi madre no quería quedar embarazada, mi madre me quería abortar, ¿ya? Entonces yo vengo con esa energía de oposición a la vida. Por eso esta herida es tan grande. La herida del rechazo, entonces, es que yo rechazo la vida y yo voy creando una máscara del huidizo, ¿ya? Entonces, herida, máscara. La máscara es cuando el niño conoce el dolor de no encajar. El niño viene a la vida feliz y cuando empieza a experimentar la vida se da cuenta que el entorno, o sea, los padres, los abuelos, ya sean los cuidadores principales o el entorno que los rodea, hermanos, colegio, ¿ya? Eh, no les gusta cómo es el niño. Y el niño entonces, por el dolor, empieza a producir una máscara, ¿ya? La máscara con la que portamos la mayoría del tiempo. Es impresionante cómo la gente porta su máscara. Realmente es impresionante. Y para mí es
muy doloroso. Hay que ver al niño que está detrás de la máscara. Y en eso estamos. Entonces, la máscara del rechazo es el huidizo. ¿Cómo es esta persona? Una persona que se siente rechazada es una persona que se siente completamente insuficiente. Ese es su mayor dolor, ¿ok? Insuficiente. Siempre se va a sentir insuficiente. Está tratando de llenar algo, o sea, nunca va a haber un estándar para esa persona. Y su máscara es la de huir, evadir. Huir y evadir. ¿Qué quiere evadir? Sus emociones, su mundo emocional. ¿Se entiende? Por eso huye, porque no quiere sentir el dolor y él en su formato busca huir del dolor, de ese dolor que le propicia el rechazo. No quiere sentirse rechazado. Y en cualquier situación en la que se empiece a sentir rechazado, huirá. Por eso la máscara es el huidizo, ¿ya? ¿Qué hacemos con las personas que tienen herida del rechazo entonces? Les decimos que son valiosos, les decimos que son suficientes, los reconocemos, porque como es una herida que viene desde el origen, desde la guatita, estas personas tienen una autoestima muy baja, ¿ya? Y se sienten muy culpables. ¿Se acuerdan que les dije que cada herida tiene una emoción asociada? La emoción de la herida del rechazo, si tú estás sintiendo que tienes esta herida, que te has sentido siempre rechazada por tu madre si eres mujer o por tu padre si eres hombre, necesitas decirte a ti mismo que eres valioso, que eres importante y que tú eres capaz de lograr las cosas, porque estas personas se sienten que no son capaces, ¿ya? Y su energía principal en la que viven es la culpa. Es la culpa. Se sienten culpables por existir, se sienten culpables de sus emociones. Se sienten culpables por sentir, por eso se sienten insuficientes y viven muchísima culpa. Y desde esta energía se critican y se castigan. Perfecto. Herida 2, herida del abandono. Ya la tenemos también, si no has visto la clase, puedes verla. Sí, Andy, estas son las tres heridas y de la herida del el rechazo se va a transformar en una herida de injusticia y la herida del abandono se va a transformar en una herida de traición, que ya vamos a ver. Son 5 en total, 5 máscaras. Recuerden que son máscaras que nos ponemos. Desde la herida del abandono, entonces, el abandono es emocional. De los 0 a los 4 años, el niño se siente que no fue sostenido en sus emociones ni reconocido en su sentir, ¿ya? Por lo tanto, se siente abandonado a la vida. Se siente que no es reconocido. Y este niño se crea la máscara de el dependiente. ¿Por qué? Porque siente una profunda soledad. Como no fue visto y reconocido, ¿ya? Necesita ser visto y reconocido. Entonces, las personas dependientes, su característica principal es que buscan el reconocimiento. Lo podemos ver en la política, son cantantes, comediantes, actores, redes sociales, etcétera. A diferencia de la herida del rechazo, que como se rechazan ellos mismos, a sí mismos, les cuesta mucho aparecer, les cuesta mucho mostrarse porque ellos huyen. La herida del abandono, por el contrario, lo que quiere, como fue abandonado y se siente solo, quiere ser visto y reconocido. Y quiere atención, porque el principal punto de esta herida es que no recibió la atención y la contención que necesitaba en su niñez, ¿ya? Y por lo tanto, su máscara es del dependiente. Su característica principal es que se fusiona a las personas. Como no quiere estar solo, se fusiona en las parejas y es muy dependiente emocional. Le teme a la soledad, muchísimo, y busca estar complaciendo, cayendo bien, sosteniendo. Y se puede ver en un cuerpo físico con un tono flácido, con poco tono muscular. En el caso del huidizo o de la herida del rechazo, son delgados, porque como no quieren existir, tienen tendencia a la anorexia, tienen tendencia a ser delgados, tobillos delgados, muñecas delgadas. En el caso de la herida del abandono, ¿cierto? Tenemos poco tono muscular. ¿Cómo reconocemos nuestra herida? Mirándonos al espejo.
no desde nuestra mente. Las heridas no se reconocen desde el mental ni desde el emocional. Se reconocen cuando tú eres capaz de enfrentar y mirarte al espejo y ver cómo es tu cuerpo, ¿ya? ¿Cómo es tu cuerpo? Porque el cuerpo te quiere ayudar. El cuerpo no miente. El cuerpo es el soma, el vehículo, y somatiza todo lo que tú estás sintiendo, aunque tú no lo quieras ver. ¿Ok? Entonces, máscara del dependiente. Es una persona que se vuelve dependiente emocional, hipersensibles y se fusionan y hacen cosas por los demás también buscando ser reconocidos. Recuerden que buscan la atención. Y hoy vamos a ver la tercera herida entonces, que sería la herida de la humillación. ¿Perfecto? Perfecto. Vamos a ello entonces. La herida de la humillación entonces porta una máscara que es la máscara del masoquista, ¿ya? El niño, cuando es pequeño, siente vergüenza. Ah, olvidé algo que es importante. ¿Cuál es la energía del dependiente o de la herida del abandono? Es la tristeza. Recuerden, la emoción. La emoción en el huidizo o el rechazo es la culpa. La emoción asociada principalmente en la máscara del dependiente es la tristeza. Sienten una tristeza profunda. Así que si en algún momento sienten tristeza y no saben de dónde viene, es su herida del abandono, ¿ya? Esa tristeza profunda que ni siquiera se pueden explicar. Desde la herida entonces de la humillación, el nombre lo dice todo, ¿ya? Se genera entre el primer año y el tercer año de vida, ¿ya? Y tiene que ver con el amor propio o la dignidad de alguien. Se trata de que esa persona desde pequeñita se sintió rebajado, sintió vergüenza, mortificación, vejación, ¿ya? Abatieron su orgullo. ¿Por qué? Porque el padre porta esta misma herida. A diferencia de la herida del eh, rechazo y de la herida de el abandono, que se da con un papá, en el caso del rechazo se da con el progenitor del mismo sexo y en el caso de la herida del abandono se da con el progenitor del sexo opuesto. O sea, si yo soy mujer, con mi papá. Si yo soy hombre, con mi mamá. Y en el caso de la herida de la humillación, se da con el cuidador principal. Da lo mismo si sea el padre o la madre, sino que quien estuvo a cargo del cuidado del niño, de bañarlo, de llevarlo al colegio, de alimentarlo. Con ese padre se generará esta herida, que generalmente es la madre, pero puede haber un niño que fue criado sin madre y fue criado por el padre. ¿Ok? Entonces, este niño ya se sintió humillado por su padre o por su madre, por el progenitor que lo cuidaba. Y el niño siente que uno de los papás se avergüenza de él o temen que se avergüencen de él cuando está sucio, cuando está mal vestido. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo. Un bebé que jugó con su caca, con sus heces, ¿ya? Porque es pequeño, porque es chiquitito. Y entonces escucha a la mamá y al papá conversar de él, de lo sucio que es, ¿sí? Y empieza inmediatamente a sentirse avergonzado. ¿Cuál es la energía o la emoción que trae esta máscara, esta herida? Es la vergüenza, ¿ya? Recuerden lo de la emoción porque es importante. Si ustedes sienten que se avergüenzan muy rápido o que son muy vergonzosos, puede haber una importante herida de la humillación dentro de ustedes. Si la vergüenza es una emoción que los toma constantemente, ¿ya? Entonces debe haber una herida de la humillación, ¿ya? El niño se siente rebajado, mortificado, degradado en el plano físico, ¿ya? Porque siente desde pequeño el desagrado de sus papás. Eso es importante que lo veamos así. Entonces, cuando uno dice, este bebé es cochino, este bebé es sucio, el niño todo eso lo va procesando. El otro día, mi hija, la Lore, me dijo, mamá, yo soy una chancha. Y yo quedé loca.
¿Por qué? Le dije, porque yo soy una chancha, porque como como una chancha. Y yo ahí, mierda, herida de la humillación. Ya se está creando en ella herida de la humillación. Tiene 4 años y ya me dijo eso. Tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje que le propiciamos, porque no es lo mismo chanchita que chancha. ¿Me entienden? No es lo mismo mi chanchita que soy una chancha. Y ella me lo decía, porque yo como mucho y soy una chancha. Y yo, no, hija, tú no eres una chancha, te gusta comer. O sea, a los niños hay que tratarlos con dulzura y hay que tener cuidado de ponerles etiquetas, pero los adultos no lo hacemos con maldad, lo hacemos de manera inconsciente, ¿ya? No hay que ser duros con los adultos tampoco. Yo lo veo ahora en, bueno, en todo lo que yo hago, cómo queremos criticar, juzgar y condenar a las personas. Decir que las personas son malas o cuando se equivocan, decir como qué terrible que se equivocaron. Y la verdad es que los humanos nos equivocamos. Los humanos nos equivocamos porque somos humanos. No podemos ser tan duros con nosotros mismos. Entonces, les voy a dar otro ejemplo que me gusta mucho, que le pasaba en la época anterior. Yo no sé si ustedes, bueno, yo soy una mujer de 40 años, entonces, por lo menos, no sé, a principios de este siglo, yo nací en 1980, pero por lo menos en 1950 todavía existían los orfanatos y los conventos acá en Chile. Y era muy común que a sus padres, por ejemplo, los enviaran a estudiar a eso, a los que no tenían recursos los enviaran a los conventos en el sur de Chile. Y mi mamá me contaba, por ejemplo, que en el convento, en el orfanato donde estaba ella, eh, imagínense una sala grande de puras niñas durmiendo y los niños extrañan a sus padres. Entonces habían niñas que se hacían pipí en la cama. Y las monjas al otro día las hacían, cuando se despertaban y se dan cuenta que se habían hecho pipí y habían mojado la sábana, ponían, les pedían que se pusieran la sábana en la espalda y caminaran delante de delante de todos. Eso claramente es una herida de la humillación, porque lo que está buscando la monjita es castigo, humillarla, para que no lo haga más, ¿ya? Recuerden, no hay maldad, la monja tampoco lo hace desde la desidia, sino que lo hace porque cree que es lo mejor, pero se le genera al niño o a la niña esta humillación, cargar con sus sábanas sucias. Perfecto. Entonces, para mortificarla, cree que no lo va a volver a hacer, ¿ya? También cuando una mamá sorprende a los hijos, hombres, masturbándose, a un niño pequeño tocándose sus genitales, ¿ya? Y la mamá le dice, no, qué asco, o qué miedo, o cómo haces eso. Al niño se le produce entonces vergüenza de su cuerpo, ¿ya? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Recuerden, son las reacciones que tenemos con el niño. O sea, entonces el niño empieza a percibirse avergonzado de sus propias conductas, ¿ya? Si el niño sorprende a uno de sus papás desnudo y percibe que el papá está incómodo por estar desnudo, también se produce la herida de la humillación. ¿Por qué? Porque si el padre se avergüenza de su cuerpo, le está transmitiendo a ese niño que hay que avergonzarse de su cuerpo, si se tapa. Todo esto se produce en el niño, ¿ya? Y el niño, ¿qué le empieza a pasar? Se avergüenza de sus propias conductas, empieza a generar una máscara del masoquista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que el niño se percibe demasiado controlado por sus padres, ¿ya? No siente libertad para actuar como él desea. Imagínense este niño que desde pequeño es que es sucio, que es cochino, que no te ensucies, que cámbiate esa polera porque está sucio, que no digas eso, que cochino hacer esto. A mí me pasa con mi hija la Simo, que tiene 5 años, y me veo mucho, me ha costado muchísimo en esta herida porque la Simo tiene una conducta que a mí me desagrada y me genera asco, que es, ella le gusta jugar con su saliva. Mucho le gusta jugar con su saliva y hace como bolitas de saliva y empieza como con los pollos, ¿me entienden? Y el otro día, la semana pasada, hace como 4 días, la pillé sentada mirando a los monitos, escupiendo sus manos, escupiendo sus pollos y peinándose
con los pollos. Yo, de verdad, creo que, no sé, imagínense, con lo consciente me dio una... Y le dije, Simona, eso no se hace. Y la Simona estaba súper tranquila, escupiendo su saliva y echándoselo en el pelo así, muy tranquila. Y yo, muerta, me dio un asco profundo, pero tengo que observar mi reacción para no mostrarle profundo desagrado y que me estoy avergonzando de ella. Y mi marido es menos asquiento que yo, gracias a Dios. Así que fui a decirle a él, Joan, la Simona se está peinando con su saliva, ayúdame. Y fue Joan y le dijo, ¿qué estás haciendo, chiquitita? Y la tomó en brazo, la subió y le dice, no hagas eso, chiquitita. Y me mira como la toma y tenía la cabeza hedionda a saliva. Pero hedionda, así muy hedionda. Y Joan, sin que ella la vea, me hace, ¿me entiendes? Exacto. Y yo dije, ¿qué hago? La baño, le echo perfume, bla, bla. Más encima ella estaba en la casa porque estaba enferma. Entonces su mucosidad era de estar resfriada. Y ella estaba feliz jugando con su, ¿ya? Y lo mismo me pasa. Las dos se comen los mocos. Las dos se comen los mocos y se cuentan entre ellas que es divertido, que es rico. Qué rico comerse los mocos, mamá. ¿Ya? Entonces, claro que les da risa, pero así son los niños. Y es así como empezamos a generar esta herida de la humillación. Y ustedes se mueren, ¿cómo les afecta a los adultos en los negocios esta herida? ¿Cómo les afecta cuando grandes? Entonces, se crea esta máscara porque se perciben demasiado controlados por sus padres y no sienten la libertad para actuar o moverse como desean. En el fondo, la Simona no le ve nada malo a echarse sus pollos en el pelo y llego yo a controlarla. A eso no se hace, eso no se dice, así no se come, eso no se come los mocos, no se hace eso. Que tu saliva es hedionda, que lávate los dientes, que estás sucia, que cámbiate de ropa. Entonces el niño empieza a sentir que sus padres lo controlan y que no lo permiten ser, ¿ya? Y se van buscando luego, para que vean cómo es la mente, estas mismas situaciones las reproducen ellos. Los adultos con herida de la humillación buscan humillarse constantemente. Por eso la máscara es del masoquista, ¿ya? Es encuentran luego placer y satisfacción sufriendo. Esa es la máscara del masoquista. Son, se sienten humillados y tan controlados desde chicos, ¿ya? Que su emoción es tan fuerte de vergüenza que luego ellos se ponen esta máscara donde antes de que los humillen, se humillan ellos solos. Y por eso es la máscara del masoquista, porque encuentran placer humillándose a sí mismos. ¿Ok? Y con esta máscara ellos creen que van a evitar sufrir y vivir el dolor relacionado con esta humillación, pero lo que hacen es buscar el dolor y la humillación. Se hacen daño y se castigan antes de que alguien más lo haga, ¿ya? Por ejemplo, esta máscara también se da en una persona que puede haber sentido el rechazo de su madre, para que vean que esto es tu conducta psicológica. Tú pudiste haber sentido que tu madre te rechazaba y a ti eso te humilló. Y te sentiste avergonzada de ti misma por ser rechazada por tu mamá. Entonces, también a otra persona puede hacer su herida del rechazo al sentir rechazo y otro niño puede sentir que fue humillante. ¿Ok? Perfecto. Puede haber vivido entonces diferentes experiencias, ¿ya? Y recuerden, son los que parecen más a menudo que se sienten avergonzados, constantemente avergonzados. La soberbia y el orgullo son lo contrario de esta herida. Reconózcanlo de esta manera. ¿No les ha pasado alguna vez que dicen, pero por la mierda, ten dignidad, enójate, ten orgullo, como haz algo? Es lo opuesto. Ellos no tienen dignidad,
no sienten orgullo, les cuesta mucho conectar con el orgullo de sí mismo. Entonces, por eso el orgullo es una emoción que ellos realmente no conocen, porque lo opuesto al orgullo es la vergüenza. Les voy a mostrar un video cortito que a mí me encantó esta película y esta parte lo encontré muy genial. La voy a compartir para que se comprenda bien lo que es esta herida. Dignidad, Andy. Hay una película que se llama Canina. No sé si la han visto. O Night Beach. ¿Ya? Y es... A ver, carguemos la paginita. El niño solo orinó accidentalmente sobre su madre, pero en la zona donde la orina había penetrado, extrañamente creció un mechón de pelo raro, y Espérense. La mamá, se trata de una mamá primeriza, que está completamente desbordada por haber sido mamá, porque esta mamá era artista, ¿ya? Y le tocó cuidar a su hijo. Y bueno, las que son mamás saben que esto de tener hijos es una locura. Y le tocó cuidar a su hijo sola porque el marido es una persona que trabaja en viajes. Entonces le toca cuidarle a ella a su hijo sola. Y ella, en su desesperación, para que el hijo duerma, el hijo coma, el hijo haga las cosas, se da cuenta que el hijo le gusta ser un perrito. sido una cola de perro. Lisa estaba aterrorizada, y los extraños acontecimientos continuaban. Lisa descubrió que su Espere, sentido del olfato se había ya. vuelto extremado, y le gustaba agarrar la comida con las manos. Mientras comía, emitía sonidos como ladridos de perro. Esto hizo que su hijo estallara en carcajadas. Solo cuando la gente a su alrededor Entonces, voy a volver a poner esa escena, que es muy buena en la película. Ella como que sale a comer en público con su hijo y como el hijo, para divertirse, se ponen a comer como perro. Mírenlo de en nuevo. las galletas, y le gustaba agarrar la comida con las manos. Mientras comía, emitía sonidos como ladridos de perro. Esto hizo que su hijo estallara en carcajadas. Solo cuando la gente a su alrededor Exacto. Y la gente alrededor las empieza a mirar. comenzó a mirarla extrañamente. Dejó de comportarse de manera tan extraña. Lisa se apresuró a volver a casa con su hijo. Exacto. Entonces, así se produce la herida de la humillación. Ella, como mamá, está buscando una solución para conectar con su hijo. El niño no le ve nada de malo, están comiendo como perro, pero ella cuando levanta la cabeza se da cuenta que está siendo observada por todas las personas y humillada. Y se empieza a sentir humillada. Por eso se va a acostar y queda muerta, así como toda esta gente que me vio, ¿ya? Y se siente profundamente humillada. Esa película, las que las quieran, se llama Night Beach, Canina, mírenla porque muestra mucho lo que es la herida de la humillación, ¿ya? Cómo la mamá se pierde a sí misma, cómo pierde su cuerpo, cómo ella empieza a trastornarse y creer que le salen pelos, que le va saliendo una cola, porque es tan mamífera la maternidad, ¿ya? Que ella se va transformando en un animal. Y es tan dura la pérdida de libertad que uno tiene como madre. Entonces, muy bonita la película. Y tiene un mensaje súper lindo. No es nada terrible ni triste, para que no se asusten, ¿ya? Entonces, algo que es importante aclarar, ¿se acuerdan que yo les dije que en la herida del rechazo nosotros sentíamos culpa? ¿Ya? En esta herida también sentimos culpa, pero no es igual. En esta herida predomina la vergüenza. Una persona se puede sentir culpable y no así avergonzada, pero una persona no puede sentir vergüenza sin sentirse culpable. ¿Entendieron la relación? Entonces, yo me puedo sentir culpable porque, no sé, me apreté el dedo, pero no necesariamente voy a decir, puta que soy lesa y me voy a empezar a machacar, ¿cierto? Puta que soy torpe, no sé qué, y ahí empezamos con la culpa. Pero cómo, no sé qué, pero cómo te fijaste, bla, 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 bla. Pero no necesariamente siento vergüenza. Pero la persona que siente vergüenza sí siente culpa. Siempre, siempre. Porque se siente avergonzado de sí mismo. No puedes tener vergüenza sin sentirte culpable, ¿ya? Porque si tú tienes vergüenza de estar sucia, tú te sientes maleducada, poco prolija, ¿ya? Que vales menos que los demás. Y eso te hace sentir culpable. Entonces, esta herida tiene esa energía. Es una de las más difíciles de reconocer porque hay muchas personas que les resulta complejo distinguir su máscara por el tema del cuerpo,
¿ya? Recuerden que todas las heridas se reconocen en el cuerpo y en la herida del masoquista desarrolla un cuerpo grueso, ¿ya? Un cuerpo regordete, una espalda súper grande. Cuando la herida es muy, muy profunda, son las personas que tienen obesidad. En la herida del rechazo son las personas flaquitas. En la herida del abandono son las personas con falta de tono muscular, que aunque hagan ejercicio, dejan de hacerlo y van a ser lánguidos, ¿cierto? En la herida de la humillación son personas que son regorditas, son gorditas. Entonces ustedes encuentran gordura en su cuerpo, pancitas, partes redondas, es porque hay una herida de la humillación. Importante. Si tienen un trasero grande que ocupa mucho espacio, hay una herida de la humillación. Si tienen senos grandes y gordos, hay una herida de la humillación. Si son gorditos, completamente gorditos, hay una herida de la humillación. Si tienden a tener una espalda muy grande, es una característica de la herida de la humillación. Y sobre todo, donde más se puede reconocer es en eso, en que tienen grasita. Hay grasita asociada. Entonces, en la espalda, por ejemplo, se ven como estos rollitos. ¿Ok? Se ven estos rollitos. Ahí, así se puede reconocer la herida de la humillación. El cuerpo grueso lo generan porque, adivinen, también se avergüenzan de su cuerpo, ¿ya? Solo una parte del cuerpo puede ser gruesa y regordeta como glúteos y senos. Y por eso es difícil de reconocer porque hay personas que tienen herida de la humillación y después se volvieron rígidos, que es la herida de la injusticia, y controlaron su forma de comer, pero dejan de controlar, de ser rígido, e inmediatamente suben de peso. O porque no ven, dicen, es que yo no soy gordito entero. Entonces, no, no, sí. Si tú tienes un cuerpo grande que ocupa espacio, tienes una herida de la humillación. ¿Ok? Esta herida, entonces, nos hace hacer, perdón. Esta herida lo que pasa es que tú, como eres gordito, además eres lento. No eres rápido, ¿sí? Esto es una característica bien importante, que son bien lentitos. Porque, insisto, en esta máscara ellos mismos se castigan. Entonces crean este cuerpo gordito del cual se avergüenzan. Crean actitudes lentas y son como lentos porque también se avergüenzan de ser lentos, de no ir al ritmo de las demás personas. Y su principal rollo, entonces, rollo me refiero como herida, ¿ya? Es que ellos tienen complicaciones con la libertad y con el placer, y suelen situarse en circunstancias en las que deben siempre ocuparse de alguien más para olvidarse de sí mismos. Por lo tanto, mientras más carguen con más personas, con más situaciones, con más culpa ajena, más peso van adquiriendo. Porque lo que ellos hacen es olvidarse de sí mismos. De las 5 tipos de heridas, ¿ya? Ellos son los que parecen hacer todo por los demás, desean hacer todo por las demás personas, ¿ya? Y es para crearse limitaciones y obligaciones, porque le temen a la libertad. Temen que si no están comprimidos y si no están haciendo algo por los demás, van a desatar este deseo, esta falta de control que siempre sintieron, y que se van a poner a comer, se van a poner a gastar, como que le temen a sus propios límites. La mayor cantidad del tiempo, entonces, se siente humillado porque abusan de él, pero es el mismo el que se pone estas situaciones donde lo abusen, ¿ya? Porque se crea limitaciones y obligaciones. Se considera servicial esta persona y no se siente reconocida en ningún momento. Otra característica muy importante es que no se reconocen a sí mismos, no se sienten reconocidos, ¿ya? No, y uno, si tú le dices, pero si tú eres tan bonita o si estás preciosa, ellos van a decir, yo preciosa, estoy sucia, soy una puerca. Siempre se tiran para abajo, ¿ya? Al resolverle todo a los demás, siempre se rebaja y se humilla. Voy a dar un ejemplo. Una mujer, no sé,
que acepta vivir con su suegra, ¿ya? Que está casada, acepta vivir con su suegra y resulta que la suegra se enferma. Por lo tanto, ella tiene que ser servicial y atender a la suegra y se abandona a sí misma por atender a la suegra. Y mientras más tenga que atender a esta suegra, más gordita se va a poner, porque más peso lleva en su cuerpo. La madre masoquista, entonces, controla la apariencia, el comportamiento y la forma en que se visten sus hijos y su pareja. De ahí nace la herida, porque los limitó mucho, ¿ya? Desean que sus hijos sean bien educados y si no lo logra, se avergonzará de sí misma. Parecen muy controladores, pero controla para no sentir vergüenza de sí mismo y de los prójimos. Por lo tanto, recuerden, si ustedes han tenido una mamá que se avergüenza de cómo habla, que se avergüenza de cómo viste, que se avergüenza de cómo siente, eso mismo se los transmitieron a ustedes y les enseñó a avergonzarse de ustedes mismos. El masoquista entonces fusional con su mamá y hará todo lo posible por no avergonzar a su mamá. Considera a su mamá como un enorme peso que cargar y cuando la mamá muere, se siente aliviado, ya que realmente el niño sentía que su mamá era un obstáculo para su libertad, porque la mamá es la que propicia este control, este excesivo, eh, estar demasiado metida en su cuerpo, en su placer, ¿ya? Otra forma de sentirse avergonzados a nivel psicológico, cuando los padres te dicen que lo que está sucediendo en tu familia no es de tu incumbencia, que tú no tienes que hablar de las cosas que pasan en la familia y cuando hay que guardarse todo, ¿ya? Las situaciones embarazosas, ese papá que se fue a la cárcel, ese papá que fue, no sé, tuvo giro doloso de cheque, ese papá que engañó a la mamá y en esta familia en que le dicen, no, 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 el papá es alcohólico y usted no se meta y usted no diga nada y usted, bla, generan más aún la herida de la humillación, ¿ya? Entonces, las situaciones embarazosas o que dan vergüenza en la familia no se hablan y deben mantenerse en secreto, ¿ya? Y el masoquista ni siquiera conoce sus propios deseos para no disgustar a mamá. Suele ser hipersensible, lo más mínimo lo hiere y hace todo lo posible por no herir a los demás. Está atento al estado de ánimo de los demás, siempre ignorando sus propias necesidades. Un ejemplo básico es, por ejemplo, que el masoquista no va a limpiar su pieza si es para él mismo, porque no se considera lo suficientemente importante ni lo suficientemente valioso. Pero si vienen visitas, sí, porque siempre van a anteponer las necesidades de los demás a sus propias necesidades. Ellos no se reconocen a sí mismos, no se consideran valiosos, se avergüenzan de sí mismos todo el tiempo. ¿Ya? La crítica más mínima hacia él lo hace sentir humillado. Si uno le dice que es fea tu casa, no, bueno, ¿quién va a decir eso? Pero si tú le dices que está sucio, no sé, se sienten humillados y degradados, ¿ya? Todo lo hiere y, insisto, es el que menos presta atención a sus propias necesidades, aunque sea consciente de que él quiere hacer algo. También tiene otra característica que es que hacen reír a los demás y se ríe de sí mismo. Recuerden, él mismo se humilla antes de que lo humillen. Se considera el blanco de las risas de las demás personas. Es especialista en humillarse, en rebajarse a sí mismo. Se ensucia, se considera más pequeño, menos importante. Se habla de manera como que soy feo, soy grotesco, soy gordo, ¿ya? No puede concebir que los demás lo vean como una persona especial e importante. Y los diminutivos están súper presentes en su vocabulario. Mi cabecita, un minutito, una pequeña idea, espérame un poquitito, una cosita. Todo es porque ellos se sienten chiquititos, chiquititos, poquita cosa. Entonces, todo es poquitito, todos son poquititos. Da pasitos, ama las cositas pequeñas, las cositas chiquititas y ocupa grandes palabras solo para hablar mal de sí mismo, que soy gordo, que soy sucio, que estoy no sé qué. Tiende a culparse de todo, cargar con la culpa de los demás y cree que cargando con la culpa de los demás es buena persona. Asume la responsabilidad de cosas que no le corresponden y siempre se siente culpable y avergonzado, ¿ya? Y eh, recuerden algo importante, que nadie nos puede hacer sentir culpable. En verdad la culpa proviene de nuestro interior. Por eso yo les digo, observen la emoción base, porque hay que aprender a liberar la emoción.
Entonces, otra característica del masoquista es, por ejemplo, si tú tuviste muchos hermanos y tus hermanos te humillaban, se reían de tu cuerpo, se reían de, no sé, tu dedo, de tu pelo, de tu poto, lo que sea, también se genera la herida. Cuando fuiste al colegio y te hicieron bullying, se rieron de tu forma de hablar, si eras tartamudo, si eras gordito, herida de la humillación también. Te vas sintiendo humillado rápidamente. De pequeño nunca se sintió libre. Los papás le impidieron tener los amigos que querían. Estos papás son controladores. Le asignaban tareas de la casa, ocuparse de sus hermanos. Y seguramente esta persona, como siempre busca su propio castigo, se daba esas mismas tareas. Ya yo cuido a mis hermanos. ¿Ya? Esa es otra característica. Cuando se siente libre, resplandece. Vive al máximo y no tiene límites. ¿Cómo así? Come demasiado, hace demasiado, compra demasiado, cocina demasiado, bebe demasiado, desea ayudar demasiado, gasta demasiado, trabaja demasiado. Y una vez que se da el permiso de hacer demasiado, se siente culpable y avergonzado. Es una paradoja de su mente. Es como, ya, ahora sí, ¿ya? Y cuando adopta estos comportamientos, entonces se siente avergonzado y humillado por las miradas, los comentarios de los demás. Tiene miedo entonces a encontrarse en estas situaciones límites donde él pueda ser libre. Entonces se propone siempre tareas donde no tenga que ser libre. Cree que si se ocupa de sí mismo ya no va a ser útil para los demás. Tiene muchísima energía bloqueada en su cuerpo. Si empieza a desbloquear la vergüenza, va a adelgazar, va a adelgazar. Necesita entregar la vergüenza para poder dejar de acumular energía en su cuerpo. Y está convencido que no va a saber qué hacer si llega a ser libre. ¿Ya? Así que siempre se las ingenia para no ser libre y ocuparse de sus seres queridos para asegurar su propio control, ya que siempre fue controlado. Se castiga y cree que de esa forma castiga a los demás. Lo hace antes de que alguien más lo haga. Tiene un sentido del deber muy importante, ¿ya? Actúa como intermediario también. Si siente que a alguien lo están tratando mal, él se va a poner como amortiguador entre los demás. Se siente responsable de la felicidad de los otros, se viste con ropa apretada. Y es una paradoja porque para él la apariencia es importante, le gusta la ropa, le gustan las cosas elegantes, ¿ya? Pero cree que si se da el permiso de verse bien, va a sufrir porque no le gusta su cuerpo. En el fondo no le gusta su cuerpo. Y atrae situaciones en que se exponga, que los demás lo humillen, ¿ya? Y recuerden, nada de esto es real, es todo tu interpretación, ¿ya? Y el desagrado es un sentimiento común en él porque no se gustan a sí mismos y probablemente no les gusten a los demás. Quiere ser digno a toda costa, pero él mismo decreta que no merece sentir placer, sino más bien sufrir. Y tiene dificultades en el plano sexual, obviamente, porque no le gusta su cuerpo, no le gusta, le tiene miedo al placer porque él siente que en el placer se descontrola. Así que tiene muchísimos rollos sexuales y todo esto es heredado del progenitor, ¿ya? Y mientras más gordito esté, más vergüenza va a tener de su sexualidad, ¿ya? Entonces, la herida de la humillación básicamente es el más vergonzoso, el más pecaminoso, el que siente más culpa, el que se pone tareas a sí mismo, se limita a sí mismo y le tiene miedo a su propia libertad, ¿ya? Es así de simple. Y esta herida es bastante común en nuestra sociedad. La podemos ver asociadas, insisto, a la gordura, ¿ya? Esta máscara que te pones del masoquista, uno se pone esta grasita para no sentir tanto dolor, recuerden, para tener como una amortiguación. Y son súper sensibles, muy sensibles. Les duele la mayor crítica y a mayor crítica, mayor peso. Y esta es la herida, es súper básica.
Básicamente es básica porque en el fondo es, me siento humillado, me creo la máscara del masoquista, hago cosas para que los demás se burlen de mí, me controlo excesivamente, le tengo miedo a mi libertad y soy una persona que vive con muchísima vergüenza, con muchísima culpa de ser quien soy, de cómo me visto, ¿ya? De hablar en público. Todo le genera vergüenza. Parece que creyeran que no pueden recibir placer. El placer les aterra, ¿ya? Y se los ingenian para privarse. Y otra característica muy chora es que son sensuales. Les cuesta montones conectar con el placer. Por lo tanto, les cuesta montones darse cuenta que son sensuales y necesitan mirarse, ¿ya? Y también son sexuales. Porque eso que se prohíben, por ejemplo, lo que les decía del niño, al niño que se masturbaba y lo retaron, después como la privación de eso, él se siente culpable, pero quiere masturbarse más. Es una paradoja todo el rato, ¿ya? Son sensuales y sexuales. Harían el amor con frecuencia si fueran capaces de permitirse cómo son y cómo les gustaría hacer, ¿ya? Si se tomaran el tiempo para reconocer sus verdaderas necesidades, qué les gusta comer, qué les gusta sentir, cómo les gusta sentir placer, empezarían a escucharse a sí mismos, ¿ya? Em, pero no se atreven a comunicarles sus necesidades a su pareja en el ámbito sexual tampoco, ¿ya? Y el hombre masoquista no lleva una vida sexual como quiere, tiene dificultades para tener una erección, puede sufrir de eyaculación precoz. Recuerden, buscan todas las formas para sabotearse a sí mismo, ¿ya? Le es difícil abandonarse, abandonarse en el sentido de dejarse llevar por completo. O sea, como comerte una hamburguesa y ya, comer sin culpa, es todo un tema para ellos. Es susceptible a sufrir problemas cardíacos porque no se ama lo suficiente, no cree tener la importancia necesaria como para agradarse, para arreglarse, ¿ya? Pueden padecer problemas respiratorios, em, como les dije, son sensuales, consideran el sexo como algo sucio, desean ser sucios en el plano sexual, son muy divertidos. La dificultad para pedir lo que quieren, entonces tienen problemas a la garganta, pueden comer con glotonería o no comer más que porciones pequeñas, como que se limitan para no sentir vergüenza, para coartarse, se castigan, ¿ya? Y cuanto más culpable se sienta de haber comido mucho, más engordarán. Y esto es fantástico porque esto es real. Comer sin culpa es real. O sea, si tú comes lo que sea que comes, pero lo comes sin culpa, no le va a pasar nada a tu cuerpo. Pero si tú estás engordando, es porque tú eres una persona que come con culpa. Y el sentimiento de culpa hace que tú crezcas. Por lo tanto, tienes que liberar la culpa y la vergüenza. Aunque te hayas comido una lechuga, si te la comes con culpa, los alimentos te van a engordar todo el tiempo, ¿ya? Si alguien come mucho y no sube de peso, significa que su actitud interior y su manera es diferente. ¿Se acuerdan que en la herida del abandono es lo opuesto? Como que comen y no les pasa nada. Comen y comen y comen porque su energía es la tristeza. Y como ellos nunca se sienten suficientes, nunca se llenan. En cambio acá se comen una alcachofa y engordan 20 kilos. Porque su psicología funciona de esa manera. Y em, ah, otra cosa importante es que recuerda que estas heridas siempre se dan porque tu padre o tu madre las tienen. Tú no vienes con esta herida porque se te formó sola, sino porque alguien te la enseñó. Entonces, cuerpo rollizo, talle corto, grueso, abombado, rostro redondo, ¿ya? Se avergüenza de sí mismo, no le gusta ir deprisa, son lentos, conoce sus necesidades pero las ignora y teme a desbordarse. Esta es la herida de la humillación
y les voy a terminar mostrando el cuerpo de la herida de la humillación. Este es el cuerpo, entonces, que presenta una persona con la herida de la humillación. ¿Ok? Esta espalda ancha, este cuerpo gordito, este cuerpo fuerte que puede sostener muchas cosas. ¿Ya? Recuerden, teme ser castigado si disfruta demasiado su vida y siempre se está creando propias limitaciones para anteponerse a su propia libertad. Antepone las necesidades de los demás siempre a las suyas para no disfrutar de la vida. Ya equipo. Tercera herida, lista. Ahora vamos y me cuentan todo lo que quieran saber.